Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprende un poco de Mati. Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre la carrera de matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia. Una persona me escribió preguntándome sobre cómo es la carrera, cómo es el pensum de esta carrera, o sea, cómo se debería realizar esta carrera. Y bueno, también me preguntó un poco sobre el campo laboral que se puede tener con la carrera de matemáticas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer en este video es estudiar, o bueno, mirar, darle una revisada al pensum de matemáticas y más aún a darle una mirada a la malla de matemáticas para que ustedes se hagan a la idea de qué es lo que uno estudia y qué es lo que, bueno, tiene uno que prepararse para poder ser matemático. Entonces, bueno, vamos a mirar, como les decía, primero la malla. Después de eso vamos a hablar un poco sobre, pues, cómo es la carrera, cómo es el ámbito de, bueno, las materias, qué se pretende hacer cuando tú estudias matemáticas, cómo van enfocados los cursos de matemáticas, ¿sí? Entonces, pues vamos a mirar también esa parte para que, bueno, se hagan la idea de cómo es todo este rollo. Y bueno, después de esto podemos hablar un poco sobre el campo laboral. Entonces vamos a poder estudiar un poco las expectativas y, bueno, la realidad de lo que uno podría hacer como matemático. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a ello. Ahora, lo primero que vamos a hacer es mirar cómo encontrar la malla, cómo podemos acceder a esa página de la información del programa de matemáticas. Entonces tú vas y buscas aquí en Google, pues matemáticas Pensum Unal, ¿listo? Y entonces miren que ahí de una vez les va a salir pues una página de Google en donde van a poder encontrar la información sobre el programa de matemáticas. Entonces le damos clic ahí y vamos a tener acá la información de la ficha técnica del programa, pero aparte de eso vamos a tener aquí también la malla curricular del programa. Si ustedes se van acá a créditos del programa académico, pues van a poder encontrar cómo cantidad de créditos que tienen que cumplir para ser profesionales en matemáticas, ¿listo? Y bueno, acá también les dan como una lista de asignaturas que tienen que cursar o, o bueno, los nombres de las asignaturas, ¿listo? Ahora sí, viendo esto, ustedes pueden echarse una mirada. Les voy a dejar, sin embargo, también el link en la descripción del video. Ahora vamos a ver un poco sobre la malla curricular. Entonces aquí la malla curricular nos dice lo siguiente. La malla curricular pretende que en el primer semestre uno vea fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial de una variable y geometría elemental. Generalmente inscriben geometría elemental, bueno, en la sede de Bogotá. No sé cómo sea en la sede de Medellín y en la sede de Manizales, pero generalmente inscriben esas tres materias. Pero bueno, un punto importante a tener en cuenta es el siguiente, que no necesariamente uno empieza en el primer semestre de matemáticas con estas tres asignaturas, porque si tú tienes que validar matemáticas básicas, entonces pues tienes que primero ver matemáticas básicas y esa te va a abrir fundamentos de matemáticas y cálculo diferencial en una variable, es decir, que no podrías ver esas en el primer semestre si tienes que nivelar matemáticas básicas. La única que podrías ver sería geometría elemental. Por ejemplo, en mi caso, a mí me tocó validar matemáticas básicas, o sea, me tocó hacerla y pues no pude ver ni fundamentos ni cálculo diferencial en el primer semestre. Entonces, ¿qué hice? Vi matemáticas básicas, vi geometría elemental y vi una electiva. ¿Listo? Entonces, una cosa que tenemos que tener en cuenta es eso, las selectivas. Ah, y eso fue algo que de pronto se me olvidó acá en la información del programa. Tenemos la información de cuántos créditos necesitas. Entonces, primero componente de fundamentación, que esas son obligatorias, ¿sí? Que tú vas a tener que ver. Generalmente tienes también una componente de fundamentación optativa, pero esas son pocos créditos, son 4 créditos nomás. Y el resto son componentes de fundamentación, es decir, son obligatorias, las vas a tener que ver. Y tenemos aquí la componente de formación disciplinar o profesional, que ya es cuando te formas, ¿sí? Cuando ves asignaturas más teóricas y más rigurosas de la carrera de matemáticas. Pero también tenemos la componente de libre elección, que van a ser 28 créditos, es decir, son 28 créditos que tú los puedes aprovechar en lo que tú realmente quieras, ¿listo? Puedes ver asignaturas de libre elección que ofrezca la universidad, cosas de arte, cosas de cine, eh, cosas de biología, sí, desde que te las ofrezcan, puedes inscribirlas como libre elección. O la otra cosa es también, por ejemplo,
que puedes hacer, meter, o sea, lo que puedes hacer es inscribir asignaturas. No sé, por ejemplo, si a ti te llama la rama de teoría de conjuntos, entonces puedes ir también metiendo asignaturas más avanzadas que de pronto estén en la maestría de la carrera para que puedas ir adelantando también eso y bueno, vas aprendiendo mucho más. Por ejemplo, en el caso de matemática aplicada, cosa que yo no caí en cuenta ni nada, porque bueno, uno no conocía, pero solo se los doy como consejo, también pueden trabajar en eso. Componente de libre elección pueden hacer asignaturas, por ejemplo, de maestría, ¿sí? Entonces ustedes podrían ir paralelamente trabajando en la maestría si quieren continuar la maestría ahí mismo en la Universidad Nacional y seguramente ya van a poder homologar muchísimas asignaturas cuando ingresen a la maestría. Bueno, eso es un consejo, o bueno, eso es algo que me di cuenta que uno podría hacer, pero no mucha gente lo hace porque uno se da cuenta de eso, bueno, ya muy adelante, e incluso pues como uno tiene que ir avanzando, uno mete asignaturas que, bueno, que vayan concorde al semestre que uno está haciendo porque de pronto esas asignaturas de maestría o cosas así, pues van a necesitar de un conocimiento mayor que si tú, por ejemplo, inscribes algo de cine o algo más arbitrario, ¿listo? Bueno, ahora sí, volviendo al tema de la malla, tenemos lo siguiente, lo que les estaba diciendo, el semestre uno se ve esto, fundamentos de matemáticas, cálculo diferencial y geometría, ¿sí? Tú podrías ir inscribiendo libre elección, pero bueno, en el primer semestre no es como que tú tengas la libertad de inscribir, sino que te tocaría ir a la oficina y demás. Pero lo recomendable es solo ver esas tres asignaturas. Y en caso de que, bueno, tengas matemáticas básicas, entonces pues meter una de libre elección. Ya después se supone que en segundo semestre tienes que meter álgebra lineal básica. ¿Cuál es la diferencia entre álgebra lineal básica y la álgebra lineal? Lo que pasa es que en álgebra lineal básica es una álgebra lineal riguroso, ¿listo? Entonces, lo que te van a decir es, por ejemplo, si tú vas a una álgebra lineal, bueno, no todos los profesores lo hacen, pero si vas a una álgebra lineal de ingeniería, pues ellos en general no van a tener que hacer demostraciones. En cambio, en el caso de matemáticas, sí, obligatoriamente tienes que hacer demostraciones. Entonces, esa es la diferencia que hay, bueno, y la brecha que hay entre las materias que se dan en ingeniería y las materias que se dan, pues, en el currículum del FEM, es decir, para física, matemática, estadística y, bueno, ciencias de la computación, que es la nueva carrera que hay ahora y en la universidad. También en ese segundo semestre deberías ver cálculo integral, sistemas numéricos y programación y métodos numéricos, ¿listo? Ustedes, miren, ojo, esto que dice correquisito de álgebra lineal básica, es decir, que tienes que verlas al mismo tiempo. En cada caso que tú canceles álgebra lineal, se te va a cancelar automáticamente, pues, programación y métodos numéricos. Entonces tienes que tener cuidado en eso. Un amigo le pasó eso y se le cancelaron las dos. Entonces, no, cuando te dice correquisito es eso, que si cancelas una, bueno, más que todo esto, si cancelas esta, pues no se te va a cancelar esta. Pero si cancelas esta de acá, sí se te cancela esta de acá. Bueno, listo. En el tercer semestre vas a tener que ver introducción a la teoría de conjuntos, cálculo vectorial, pues ahí te dicen que ya veas, esta es como la idea, ¿no? A la final uno puede hacer como quiera. Tienes que ver una de libre elección, después una de mecánica newtoniana, ¿listo? En el cuarto semestre tienes que ver ecuaciones diferenciales, ahí ya tienes que ver introducción al análisis real, probabilidad y la optativa fundamental de física, que es lo que yo les decía, que son 4 créditos nomás. Generalmente las personas ven fundamentos de electricidad y magnetismo, ¿listo? Ya si tú quieres hacer, por ejemplo, una doble titulación como yo estaba haciendo, pues lo recomendable es que hagas mecánica analítica 1 y mecánica analítica 2. Pero entonces tendrías que ser dos asignaturas porque esas solo tienen 3 créditos. Ahora que va el tema, por ejemplo, bueno, después de introducción en análisis real, ya es cuando tú te empiezas a formar, es el primer acercamiento a formarte como ya un matemático puro, ¿listo? ¿Por qué? Porque ahí es cuando ya empiezas a ver realmente lo que es la matemática. ¿Y qué es la matemática? Pues que las matemáticas, a veces las personas piensan que uno tiene que hacer un montón de cuentas, pero realmente no. O sea, me refiero a cuentas numéricas. Las cuentas que nosotros hacemos como matemáticos es demostraciones, ¿listo? Como tú tienes un enunciado, entonces tienes una serie de proposiciones, series de teoremas, lemas, ¿sí? Y lo que tú haces es demostrar cosas a partir de lo que ya sabes y lo que ya está demostrado. Entonces, la matemática a la final es una construcción, bueno, como casi todo en la vida. Todo tú lo vas construyendo de una manera despacio y vas llegando a cosas mucho más densas y rigurosas en el proceso. Ya en el quinto semestre, ya es cuando tú empiezas, bueno, ya estás haciendo solo la carrera de matemáticas, o sea, ya te estás formando íntegramente como matemático profesional. ¿Listo?
¿Y qué vas a ver? Grupos y anillos, que es álgebra, ¿sí? El álgebra no es el álgebra de Baldor que todo el mundo conoce, no, es un álgebra ya más abstracta, ¿listo? Integración y series, que es como lo que le sigue a análisis real, es decir, sigue la línea de análisis. Topología general también es una línea del análisis, pero pues bueno, topología tiene su cuento, es más específica en su área. Después tenemos análisis numérico uno también. Análisis numérico uno que es de pronto para la gente que le interesa la matemática aplicada. Ese es como el primer acercamiento que tú vas a tener con matemática aplicada. Ahí dependiendo del profe vas a tener, digamos que programar bastante, ¿sí? Mirar varios métodos que, bueno, los tienes que programar, pero bueno, también aparte de eso tiene su parte rigurosa. Entonces, pero ese es el primer acercamiento. Después vamos a tener en el sexto semestre álgebra multilineal, que es como el álgebra que le sigue al álgebra lineal básico. ¿Listo? Es seguir estudiando álgebra lineal, pero ahora lo vas a estudiar en diferentes campos, en diferentes dimensiones, o sea, algo más general. Vas a tener análisis vectorial, que como les decía, es de la misma línea. Mire que aquí está, ahí está seguidito. Y lo que les dice es que este análisis vectorial tiene como por requisito este de acá, es decir, que tienes que verlos al tiempo. Y lo que te decía con álgebra lineal y con programación, si cancelas esta, se te va a cancelar esta automáticamente. También en este semestre tienes que ver lógica matemática, que eso, bueno, eso ya es lógica. Esa materia es un poco densa y es muy rigurosa, no es como la lógica que uno ve, por ejemplo, en fundamentos, no, no lo es así. Cuando ves introducción a la teoría de conjuntos, bueno, es como el paso siguiente en lógica matemática. ¿Sí? Entonces es un poco más formal. Y bueno, deberías ver también una materia de libre lección. En séptimo semestre ya, mira, ves la última materia de álgebra, que sería teoría de cuerpos, ¿sí? La teoría Galois y todo eso. Cosas muy bonitas, interesantes. Libre elección, variable compleja, ahí seguirías. Variable compleja sería como lo que sigue también en análisis y tendrías una optativa disciplinar. Entonces, en la carrera tenemos tres optativas disciplinares. Entonces, ahí sí ya depende de lo que tú quieras hacer, escogerla. Perfecto. Mucha gente he visto que coge como optativa disciplinar introducción al análisis combinatorio. Eso es una materia, pues, matemática rigurosa. También cogen mucho modelos matemáticos. Modelos matemáticos sirve bastante para las personas que de pronto se quieren dedicar a matemática aplicada, porque la verdad es a uno le abre muchísimo el campo de cómo se puede uno desempeñar laboralmente y cómo puede aplicar lo que uno ha aprendido. También se pueden ver se puede ver cosas de maestría como análisis funcional, análisis numérico 2 también te la valen como optativa disciplinar, pero también puedes ver otras que ya van de pronto orientadas a computación, como introducción a la teoría de la computación. También puedes ver otras de filosofía como epistemología e historia de las matemáticas. Entonces hay varias cosas que tú puedes tomar como optativas disciplinar y esas tres sí te recomiendo que, de acuerdo a lo que tú quieras, pues inscribas. Si quieres matemática aplicada, puedes ver introducción a la optimización, sería una, modelos matemáticos y puede ser análisis numérico 2. Esas serían muy buenas para el que quiere matemática aplicada. Y bueno, porque miren, aquí ya en el octavo semestre ya uno solo ve las dos disciplinares optativas que le faltan, dos de libre elección y en el último semestre, que se supone que son 9, uno debería hacer el trabajo de grado, libre elección y dos materias de libre elección. En el trabajo de grado hay varias opciones de grado para nosotros como matemáticos y son las siguientes. Tú puedes hacer una pasantía o práctica y tienes que conseguirte la pasantía y tienes que también hablar con un profesor para que él te valide, porque los profes son los que ponen la nota. Entonces, con el profe, él te apoya en hacer tu pasantía o tu práctica y tú tienes que hacer un documento en donde expongas alguna de las cosas que hiciste en la pasantía y luego tienes que sustentarlo. Esa es una de las modalidades. La otra modalidad es que haces dos materias de maestría. Haces esas dos asignaturas y ya, con eso cumples las 8 créditos de trabajo de grado. O la otra cosa que puedes hacer, pues es tu trabajo de grado, o sea, tu tesis o una monografía, ¿sí? Entonces consigues un orientador, hablas con él, hacen un trabajo, él te pone la nota, tú sustentas y eso sería la forma. Bueno, entonces con esto podemos dar por terminado el tema pues, de la malla curricular. Si hay alguna duda, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, vamos a continuar ahora con el hecho de hablar un poco de la carrera.
Bueno, ahora hablemos un poco sobre cómo es la carrera de matemáticas. La carrera de matemáticas, los primeros semestres, bueno, vas a tener que estudiar cálculos, ¿sí? Vas a tener que ver fundamentos, como les decía, y bueno, las materias introductorias a matemáticas. La carrera es un poco compleja, no voy a decir que no, es difícil, ¿sí? Pero no es imposible. Entonces la cuestión es que ustedes se animen y que la quieran estudiar, la persona, bueno, aquellas personas que quieran estudiarla, si se deciden por ello, tengan muy claro que va a ser difícil, pero que los resultados van a ser satisfactorios. ¿Cómo es la carrera? ¿Cuál es la diferencia, digamos, de un cálculo que estudias en el FEM a un cálculo que estudias en economía o en administración o en ingenierías? La diferencia es que a ti te van a poner a demostrar mucho. ¿Listo? ¿Qué es demostrar? Escoger un resultado y generalizarlo y probarlo. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, la idea es formalizar lo que tú estás haciendo. Entonces, por ejemplo, tú tienes teorema fundamental del cálculo. Entonces, tú vas a hacer, no solo vas a aprender a aplicarlo, sino que también vas a mirar la demostración. Entonces, y a partir de esas demostraciones, de esos teoremas poderosos, lemas, colorarios que se desprenden, tú vas a tener que demostrar nuevas cosas. Entonces, eso es lo que se diferencia. ¿Listo? Esa diferencia que uno ve, que uno tiene cuando ve los cursos en el FEM. Esa es la primera impresión que tú tienes cuando empiezas a estudiar matemáticas, que ahora lo vas a generalizar todo. Entonces, por eso finalmente a los matemáticos, pues a veces nos dicen que deberíamos saber mucho de números, que sumar, pero realmente no terminamos siendo un poco perezosos para eso porque es lo que nosotros buscamos, generalizar las cosas y que nos sirva ese caso, pues para muchos casos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa vas a encontrarte en la carrera? Te vas a encontrar con profesores muy buenos, ¿listo? Hay profesores que son excelentes, pero les gusta evaluar un poco duro. Entonces, también hay que hacerse esa idea, porque hay profesores que, listo, enseñan muy bien, pero les gusta tirar duro en los exámenes para darse cuenta si uno está estudiando o no. Entonces, uno tiene que prepararse bastante bien para esos exámenes. Hay también parciales que hacen, o sea, que les gusta hacer con truquitos, con malicia, para que uno caiga ahí en los errores. Y eso también es común encontrárselo. Como también te puedes encontrar con docentes que son muy justos, ¿listo? Que hacen exámenes fáciles y si explican bien, entonces hacen exámenes de lo que ellos explicaron o de lo que hay en los talleres, o sea, muy justos, entonces te va a ir bien. Como hay otros también que puede que no expliquen, pero te van a mandar exámenes difíciles. Entonces te vas a encontrar con todo ese tipo de cosas en la universidad. Tienes que acostumbrarte, también vas a tener que hacer mucho estudio autónomo, pero no creo que sea solo en matemáticas, sino en muchas carreras de la universidad. Tienes que hacer estudio autónomo. Pero bueno, eso es como una mirada general así de la carrera. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber en los comentarios y pues yo les respondo todo lo que quieran. Ahora con respecto al campo laboral, bueno, vamos a hablar un poco sobre el campo laboral. Y el campo laboral es dependiendo, ¿sí? Tenemos expectativas y realidad, ¿no? Entonces, las expectativas o lo que la gente siempre dice que cuando uno estudia matemáticas es que uno va a ser docente e investigador. Bueno, generalmente docente. Ahí de pronto hay una cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque un matemático no solo está obligado a ser docente, y un matemático también puede hacer más cosas. Si tú quieres ser un matemático teórico, bueno, de pronto sí te toca dictar clases para poder ganarte tu sustento. También, bueno, investigando también, seguramente te puedes ganar tu dinero. Pero bueno, a veces también, si uno trabaja en una universidad, tienes que investigar, pero también tienes que cumplir ciertas horas de clase. ¿Listo? Pero aparte de eso, también hay otras ramas. ¿Listo? Uno puede meterse por la rama de matemática aplicada. En la matemática aplicada hay muchas ramas, como está el análisis numérico. El análisis numérico tú puedes aplicarlo en muchas cosas, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales. Tú puedes utilizar el análisis numérico en ese campo y en ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué pasa? Es que muchos modelos de la vida real se modelan, valga la redundancia, con ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, si tú trabajas en esa área, pues vas a poder resolver varios problemas de la vida real que seguramente muchas empresas van a necesitar saber cómo resolverlos. ¿Listo? Otra área de matemática aplicada, optimización.
La optimización es algo que se necesita, ¿sí? Porque tú siempre quieres estar optimizando cosas. Por ejemplo, lo más común es tu dinero. Tú quieres mirar la forma de guardar dinero, ahorrar dinero, gastar menos, ¿sí? Entonces tú siempre cuando vas al supermercado quieres mirar, es más barato, ¿sí? Entonces eso es como un ejemplo básico de optimización. Hay muchas cosas también, optimización básica, que es lo que uno ve en cálculo diferenciales, por ejemplo, que uno quiere, no sé, cercar por ejemplo, un potrero, y uno quiere gastar lo menos posible en la reja, ¿sí? O sea, hay varias formas de aplicar optimización, ¿listo? Para esas grandes también, por ejemplo, optimizar botellas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas en donde tú puedes utilizar la optimización. La optimización incluso también se puede utilizar en temas de machine learning, y es muy usado en ese tipo de cosas también. Entonces, en matemática aplicada hay varias cosas, lo que les decía, análisis numérico, optimización. Hay otra rama también que uno puede hacer y es el caso de modelamiento matemático. Entonces, ¿qué pasa con modelamiento matemático? Como les decía en el video de la malla, esa materia es muy interesante, me gustó bastante, porque a ti te abre los ojos y te muestra, digamos, una cara diferente de la moneda, en el sentido de que te enseña muchas formas de aplicar la matemática. Entonces, por ejemplo, tú puedes modelar cómo se comporta una población, una población. Por ejemplo, en el caso del COVID, tú puedes modelar cómo se comportó el COVID y eso es modelamiento, ¿sí? Obviamente va inmerso en estadística, matemáticas, pero es modelar. Puedes modelar también, por ejemplo, la concentración de un medicamento. Bueno, puedes modelar, por ejemplo, el amor. O sea, eso es otra cosa que tú podrías modelar haciendo ciertas hipótesis, ¿sí? O sea, tú haces tus suposiciones y empiezas a hacer matemática. Puedes modelar también el caso de las cuchillas de afeitar. También puedes modelar cómo, pues, cómo hacer, o sea, cuántas cuchillas son necesarias para que el afeitado sea mucho mejor, ¿sí? Entonces, hay bastantes cosas que tú podrías modelar con matemática aplicada y con modelamiento matemático. Y eso es lo que las empresas necesitan, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una empresa y dices, no, mira, yo tengo la forma para que la afeitada y te decimos cuántas cuchillas debería tener la máquina, ¿sí? Y miras costos, tienes que mirar absolutamente todo. Vas y le propones eso a una empresa, pues tu idea vale, ¿no? Pues todo esto va a ser dinero. Entonces, hay muchas formas, pues en este momento se me escapan, pero hay más. No me acuerdo, pero hay muchas formas de aplicar pues, las matemáticas en modelos. Otra cosa que tú puedes hacer, por ejemplo, en el campo laboral, es dedicarte a cosas aplicadas como economía, finanzas, ¿sí? Incluso ingeniería civil. Conozco un profesor que hizo una maestría en ingeniería civil. También uno puede coger por ahí. Uno podría hacer maestrías en otras áreas y empezar a aplicarla por ahí. ¿Y por qué? Las maestrías en general no te piden un prerequisito. Lo importante es tener una carrera y bueno, que logres pasar a esa maestría. Si pasas, pues es que estudies y listo. Aprendas nuevas cosas y vas a poder pues, ejercer en eso. Entonces la cuestión es de uno querer, ¿sí? Y tener claro qué es lo que quiere. Uno puede también trabajar en estadística, en análisis de datos, ¿sí? Que ahora está siendo muy común, muchas personas están tomando eso como una opción, trabajar en análisis de datos, porque pues ahora las empresas pues, están jugando con eso. Recuerden, pues analizar datos es análisis estadísticos, cómo se comporta la población, desde dependiendo de un comportamiento, pues la gente pues gana, ¿no? Así es como se hace esto. La otra cosa que también uno puede mirar es enfocarse en la programación. Y no solo orientado a, por ejemplo, desarrollar. No, no necesariamente. En matemáticas, por ejemplo, un analista numérico y eso, pues necesita de mucho algoritmo. Y uno necesita entonces mejorar ciertamente ciertos algoritmos. ¿Para qué? Pues para mejorar la eficiencia. Si tú mejoras eficiencias, mejoras cosas así, pues eso puede involucrar mejoras en, por ejemplo, una producción industrial. Entonces, si tú haces eso, vas a también, es un nuevo aporte, vas a ayudar a una empresa, la empresa te va a pagar por tus ideas y porque, pues, soluciones cosas y les mejores el procesamiento a ellos. Entonces, la cuestión es, un matemático siempre está buscando mejorar las cosas.
Entonces, programando, si tú sabes programar bien, buscas mejorar algoritmos y demás, pues eso también te va a servir bastante. Pero tampoco se pierde el hecho de que uno haga pues sus programaciones si uno quiere ser desarrollador. Igual también haber estudiado matemáticas te va a servir mucho porque muchos algoritmos utilizan como base matemáticas, entonces va a ser también bastante bien. Entonces, otra cosa que parte de la programación y análisis de datos y coger otra carrera es, por ejemplo, que tú a la final, como íbamos hablando de los modelos, es que tú puedes ser un consultor matemático. De pronto en Colombia, pues yo no he visto que eso sea muy común realmente, pero según nos contaba un profe, pues eso puede ser común en el exterior. Pues como que buscan a consultores matemáticos, así como hay una firma de abogados o cosas así, también puede haber un consultor matemático y lo que hacen es, pues, ponen el proyecto ahí en la consultoría. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno como consultor de matemáticos? Desarrollar el proyecto, mirar a ver cómo mejorarlo, cómo, pues, haciendo matemáticas, mejorar el proceso que te están proponiendo, ¿sí? O desarrollar el problema que ellos tienen también, porque a veces no es que uno simplemente tiene que proponer, sino que a veces ellos le traen el problema a uno y uno lo tiene que solucionar de alguna forma. Entonces, uno también puede montar, pues, o sea, podría trabajar como consultor, ¿no? Eso también sería, pues, algo diferente. Y para cada cosa, pues, obviamente tener que prepararse uno. Con el pregrado no creo que sea suficiente, a menos que, pues, estés muy activo, moviéndote, ¿sí? Pero a veces pienso que sí hace falta, pues, estudiar un poco más. Porque, bueno, esa es otra cosa que uno tiene que prepararse cuando estudia matemáticas, es que tú tienes que estar en constante formamiento, en constante estudio, siempre pensando en cosas de matemáticas, moviéndote en esa área, no quedarte quieto, porque pues eso es lo que lo hace a uno, pues perseverar y mejorar, ¿listo? Pues es súper importante eso. Ahora, bueno, creo que con esto terminamos el video de hoy. Si te gustó el video, dale like. Si quieres aprender un poco más, te invito a que te suscribas al canal. Si tienes alguna pregunta o duda o comentario, por la barra de comentarios, entre más comentarios hayan, pues me emociono más porque cada vez que leo los comentarios que me piden videos y eso, me emociona mucho. Y bueno, eso también me ayuda a llegar a muchas más personas. Esa es mi idea, porque bueno, me gusta contarles mis experiencias, me gusta contarles lo que sé, me gusta enseñarles. Entonces, ánimo. Este video espero que les guste bastante a las personas que están pensando en estudiar matemáticas, háganle, o sea, realmente les va a gustar y se van a animar bastante cuando empiecen a ver todo lo que se aprende en esa carrera. Bueno, hasta la próxima.